Uno de los miembros de los que más datos se tienen de la Casa Real es del rey don Juan Carlos I, nacido el 5 de enero de 1938 en Roma. La vida del rey emérito es conocida por todos. Sus padres fueron don Juan de Borbón y Barrenberg y doña Mercedes de Borbón de Orleans. El matrimonio tuvo 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Don Juan Carlos sí tuvo una educación militarizada en España después de terminar sus estudios en Suiza en el Colegio de los Marianistas en Friburgo. No fue hasta los 10 años que no pisó nuestro país por primera vez junto a su familia y desde entonces tuvo que estar yendo y viniendo por culpa de la mala relación de su padre con Franco. Al igual que él, sus hermanos también tuvieron una juventud intensa y hay algunas curiosidades sobre los hermanos del rey emérito don Juan Carlos que no son demasiado conocidas. Pocos son los que conocen de la existencia de Alfonso de Borbón o de cómo se descubrió la ceguera de la hermana menor. Te contamos todas estas curiosidades y más. Alfonso Cristino Teresa Ángel Francisco de Asís Todos los Santos es uno de los miembros de la Casa Real que menos se conoce. Nació en Roma el 3 de octubre de 1941 y lamentablemente su vida duró poco. Recibió su primer nombre en honor a su abuelo Alfonso y que había muerto algunos meses antes de su nacimiento. Al igual que sus hermanos, Alfonso vivió de un lado a otro. En un principio se mudó a Suiza, pero fue en 1946 cuando regresaron a Portugal, a Estoril, que es donde la familia establece su residencia. En el año 1950 Alfonso se va a España junto a Juan Carlos y a estudiar en el Colegio del Palacio de Miramar de San Sebastián. Allí llevó una educación estricta y militarizada. Hacía desde el izado de la bandera hasta la misa diaria. Se ponía a estudiar desde que se levantaba hasta que se acostaba. Es una triste vida para un chico que la disfrutó tan poco tiempo. Los que lo conocieron afirmaban que era más espontáneo que su hermano, más jovial y menos retraído. Es algo parecido a lo que sucede con la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía. Era un joven listo y deportista que mantenía una relación excepcional con su padre. A punto de entrar en la Escuela Naval de Marina en Pontevedra regresó a Portugal junto a su hermano don Juan Carlos y para disfrutar de las merecidas vacaciones de Semana Santa, sin saber que eran las últimas que tendría. Muerte de Alfonso de Borbón. El 29 de marzo de 1956 un único disparo terminó con la vida de Alfonso de Borbón. Él y Juan Carlos habían desobedecido la orden de su padre de jugar con las armas y estuvieron se supone jugando con un revólver del calibre 22 cuando Juan Carlos sí apretó el gatillo sin querer y le propinó un mortal disparo en la cabeza al pequeño Alfonso muriendo este a los pocos minutos delante de los ojos de su padre. Realmente no se conoce qué sucedió en aquel cuarto de juegos. La versión del exmonarca es que disparó sin saber si estaba cargada y que la bala rebotó contra la pared para terminar en la frente de su hermano. El padre de Juan Carlos sí quedó en shock después del accidente y la madre sufrió depresiones continuas, ni él mismo volvió a ser el mismo tras el suceso. Nunca se realizó ni un análisis forense ni una investigación al respecto. María del Pilar de Borbón y Borbón. María del Pilar de Borbón y Borbón es la hermana mayor del rey emérito Juan Carlos y fue una de las más queridas de la Casa Real por su forma de ser campechana, sin tapujos y también de las más mediáticas. Murió el día 8 de enero de 2020 debido a un cáncer de colon que le diagnosticaron no hacía demasiado tiempo.
Fue una de las infantas que renunció a sus derechos en la sucesión a la corona por amor, igual que haría su hermana Margarita años después. También, igual que su hermana menor, doña Pilar se dedicó a las obras benéficas durante toda su vida. Se la caracterizaba por su fuerte carácter y sus pocos pelos en la lengua. Además, era aficionada a la hípica desde joven. Los miembros de la Casa Real querían emparejar con el rey belga Balduino, sin embargo, se peleó con el mundo hasta que consiguió casarse con el amor de su vida, Gómez Acebo. El romance duró poco ya que el hombre murió con tan solo 57 años. Pilar se quedó sola con 5 niños que cuidar. Margarita María de la Victoria Esperanza Jacoba Felicidad Perpetua de Todos los Santos de Borbón y Borbón es el nombre con el que fue bautizada la menor de las hermanas de don Juan Carlos y. Sin embargo, todo eso se resumió en modo familiar a Margot. Como dato curioso sobre la infancia de la infanta es que sus padres no descubrieron que era ciega hasta que no tuvo los 2 años. Concretamente, la niñera que la cuidaba fue la que se dio cuenta de ese pequeño detalle. A raíz de ahí, sus padres se pasaron con Margot los siguientes años visitando médicos hasta que se dieron por vencidos y asumieron que su hija nunca podría ver. Margot se caracteriza por ser una persona de un gran sentido del humor, con un gran encanto y una espontaneidad que no se suele dar entre los componentes de la Casa Real. En una ocasión que le preguntaron cómo estaba, ella respondió con total honestidad: hecha una mierda. Otra curiosidad sobre Margot es que, pese a ser invidente, los idiomas es algo que adora y que se le dan de maravilla. La mujer controla hasta 10 lenguas distintas, como son español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, danés, sueco, catalán e incluso guaraní. En el año 1972 y bajo la mirada de un desconfiado Juan Carlos I, Margarita se casó con su gran amor, el doctor Carlos Zurita, con quien tuvo 2 hijos. Este tampoco era parte de la monarquía, por lo que, al igual que su hermana, ella también renunció a los derechos de sucesión al trono. Su boda fue en Estoril y tan solo acudieron 200 personas. Llama la atención que, siendo un miembro de la realeza española, su enlace fuese tan sencillo y simple. Es la presidenta honoraria de UNICEF España, al igual que de la Fundación Española del Corazón y de la Federación Española de Hemofilia. Además, junto a su esposo montó la Fundación Duques de Soria, la Soledad del Niño Disléxico. El pequeño Juan Carlos llega a España en 1948 a bordo del Lusitania Express después de haberse criado junto a sus hermanos en el extranjero. Con solo 10 años y gran ingenuidad, el niño toca suelo español por primera vez e incluso habla español con acento francés. Fue cambio muy grande, relata el monarca. Cuando llegué allí no conocía a nadie, me acompañaban unos señores mayores que no conocía. Ese joven que camina extrañado entre señores, que como mínimo le cuadruplican en edad e intereses, ni siquiera se imaginaba en aquel entonces lo que el futuro le iba a deparar: ser el rey de España durante casi 40 años. Yo no pensaba en ser rey, solo pensaba en divertirme, como el niño que era. En la escuela, la soledad de Juan Carlos era su principal compañía, sobre todo los fines de semana. Franco mandó diseñar una clase hecha a medida para el heredero. Junto a otros 8 niños, recibía clases e intentaba divertirse en la medida de lo posible. Con muchos de ellos, hizo amistad y trató de mantenerla en el tiempo. Con el rostro algo triste,
El emérito cuenta en el documental que se sentía especialmente solo cuando sus amigos recibían la visita de su familia y él se tenía que quedar en su habitación entreteniéndose con alguno de sus juegos. A la soledad de este niño, también se sumaba una gran dificultad para estudiar. Pero el problema de Juan Carlos no era una falta de interés por los estudios. Así lo revela en el documental La hermana del rey, la infanta Pilar: descubrimos que mi hermano era disléxico. Estudiar le costó mucho, era difícil para él. Pero los disléxicos desarrollan otro tipo de inteligencia. Creo que esa gran intuición que tiene viene de ahí, cuenta la infanta Pilar en el minuto 10 de la película. Una intuición, precisamente, que le llevó a convertirse más tarde en uno de los reyes más campechanos de la historia, y que ha protagonizado momentos tan conocidos como el "¿Por qué no te callas?" a Hugo Chávez en noviembre de 2007, haciendo la peineta a un grupo de radicales en Álava en 2004, o simplemente poniéndose unas gafas de sol en público para un conocido programa de televisión. Para él, encontrarse con Franco por primera vez también fue una especie de juego. Era un niño al fin y al cabo. Así que no tuvo otra ocurrencia que decir en pleno encuentro con el dictador: "Mire señor, mire cómo va ese ratón por ahí", cuenta riendo el rey. Al parecer, un ratón campaba a sus anchas en el despacho de Franco y eso fue lo que más captó la atención en aquel entonces de Juan Carlos de Borbón en su primer encuentro con el dictador. Durante esa época, fueron muchas las críticas que el futuro monarca recibía de los entornos políticos. El ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, que participa en el documental, recuerda cómo durante aquella época muchos pensaron que era un joven tonto, muy tonto, pero pronto descubrimos que de tonto no tenía nada. Pues auguraba un cambio político que muy pocos ni siquiera se planteaban en aquella época. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa también cuenta cómo la infancia y la adolescencia de Juan Carlos, su vida en general, fue difícil e incluso trágica. Es una persona que se ha formado en la austeridad, en una disciplina extremadamente estricta. Sin embargo, nada de eso se muestra en su personalidad.